Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es grato presentar en esta oportunidad a quien me va a acompañar durante esta semana, a nuestro director de educación de la Asociación Centro Sur de Chile, don Roy Mayer Rojas. Bienvenido, profesor. Gracias, hermano Raúl. Un gusto saludarlo y compartir estos momentos de reflexión y de estudio de la palabra en este programa de diálogo bíblico. Saludos a todos los hermanos y hermanas. Vamos a iniciar en realidad un nuevo trimestre, un nuevo estudio, y quisiera yo leer un texto que me pareció muy importante lanzarlo como introducción. Está en Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este es un concepto muy delicado en las escrituras y una advertencia. Es como decir, encumbrarme en la educación, en el estilo de vida, tener todo lo que quiero y perder mi alma, perder mi vida. Cuando habla de alma es un poquito más complejo incluso, porque es perder la vida eterna según la escritura. ¿Qué te parece, Roy, el texto así? Y está hablando de prioridades al final, hermano Raúl. ¿Qué ponemos en primer lugar? Porque puede ser que yo ponga algo en primer lugar y luche, corra y me esfuerce por algo pensando que eso es lo más importante, lo más relevante, y al final de cuentas me encuentre con un resultado distinto. Así que es importante saber qué tenemos en primer lugar y a dónde nos lleva finalmente ese camino, esas decisiones que tomamos diariamente. Por eso que el trimestre que iniciamos ahora, octubre, noviembre, diciembre, este año que ha sido tan especial para la humanidad en realidad, es preguntarnos qué significa tener una educación, pero una educación cristiana, una educación de valores que conduzca, ¿no es cierto?, más allá de esta vida, porque ¿qué nos depara a nosotros la existencia en este momento? Es como encontrar, ¿no es cierto?, un camino que nos dé a nosotros una verdadera educación para esta tierra y para el futuro, así la esperamos, ¿no te parece? Vamos a estar hablando efectivamente, hermano Raúl y amigos, este trimestre, 3 meses, vamos a estar hablando de educación, la educación de acuerdo al plan bíblico. Yo no tengo memoria de un trimestre, de un folleto solo dedicado a la educación. Vamos a estar considerando el plan de Dios de la educación, vamos a estar, incluso esta misma semana ya hemos estado considerando aspectos de cómo era la educación cuando no había pecado. La mayor parte del tiempo estaremos hablando de cómo es la educación ahora en este capítulo, digámoslo así, en que nos encontramos en un periodo de, bueno, con presencia del pecado y en un contexto de conflicto entre el bien y el mal. Pero también confiamos que ese plan original en algún momento se recuperará y volveremos a ese plan original. Así que estaremos hablando de educación, un trimestre muy bonito, muy importante, y que yo pienso que para muchos va a ser sorpresa a lo mejor los temas, pero son de gran importancia para la iglesia. Exactamente, Roy. Fíjate que los temas van a estar centrados en lo que fue el jardín del Edén, la familia, la ley como educadora, los ojos de Jehová, la como visión bíblica. Y por último vamos a hablar del cielo, la educación y el eterno aprendizaje, esto que nunca falta, que nunca debe, siempre va a estar presente. Porque de improviso, no sé si a ti te ha pasado que terminas un estudio, una carrera, y cuando sales a la vida te das cuenta que te falta tanto y sigues aprendiendo. Hay otro texto que me gustaría, ya introduciéndonos en nuestra temática del día de hoy. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí hay dos palabras muy importantes, Roy. Una de ellas es el temor. No es el miedo, no es este temor que uno normalmente conoce, sino que es una reverencia, ¿no es cierto?, a la gloria, al poder de Dios, pero el conocimiento, que es la otra palabra que quizás usted, amable oyente, después considere lo especial,
es saber sobre el carácter de Dios. Qué extraordinarias posibilidades tenemos en este trimestre. Vamos a hablar, hermano Raúl, bastante sobre el temor de Jehová, ¿sabes? Es un tema muy, muy relevante si nosotros nos referimos después al Apocalipsis y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a encontrar que nuevamente ahí aparece, ¿no es cierto?, el temer a Dios y darle gloria. El temor a Dios, como usted bien dijo, no es tenerle miedo, es justamente lo que usted mencionaba al principio, es un tema de prioridades, es poner a Dios en primer lugar, es tomar a Dios en serio, es obedecer su ley, hacer su voluntad. Temer a Dios es un tema, mire, yo tengo aquí conmigo y lo voy a usar hoy día, una versión distinta, me gusta esta versión, una nueva traducción viviente, bien apegada a las ideas del original. Y ese versículo de Proverbios dice aquí, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Ajá. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Nos vamos a llevar algunas sorpresas cuando hablemos de educación este trimestre. A lo mejor algunos van a estar esperando los capítulos y las lecciones sobre el currículum y lo que pasa dentro de una escuela, dentro de un colegio. Vamos a hablar un poco de eso, pero el trimestre nos lleva a reflexionar sobre los principios bíblicos de lo que es educación. Y nos vamos a encontrar que educación en la Biblia es otra cosa, es algo más profundo que solamente la etapa de escolar, ¿no? La primera escuela, ¿cómo sería la primera escuela? Porque de eso vamos a empezar a conversar desde el comienzo. No sé si tú te recuerdas la primera vez que fuiste al colegio, cuando te dejaron allí tus padres quizás y te despediste y entraste a una sala donde no conocías a nadie, quizás a algunos amigos, ¿no? Pero esa primera vez, yo no tengo recuerdo de eso, la verdad, no, ¿para qué voy a estar mintiendo? Pero sí tengo recuerdo de algunos nietos que fueron la primera vez. Me imagino que tú lo recuerdas, pero estoy pensando en el caso muy particular del Edén, en que esa sí que era una escuela donde no había nada antes para Adán y Eva. Incluso leo rápidamente un texto para introducirnos allí nomás. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Se inicia para la vida el ser humano, pero se inicia ¿dónde? Se inicia en una escuela, en un lugar, en un Edén, donde tenía todo para aprender, ¿no te parece? Y sabes lo interesante, hermano Raúl, a diferencia de todo el resto, Adán y Eva fueron creados adultos. Y yo me Ajá. imagino, ¿cierto? Y fueron creados perfectos, con capacidades sin límite. Vamos a hablar sobre eso más adelante, pero yo me imagino la curiosidad de ellos, adultos, conocedores de algún lenguaje, porque podían conversar y entender a Dios. La cantidad de preguntas que habrán tenido al encontrarse en un entorno desconocido totalmente para ellos. Así que esa escuela tiene que haber sido una escuela impresionante en la que el único maestro, el único profesor que ellos tenían era Dios mismo. Ahora lo interesante, Roy, es que como adultos se encontraron con el colegio abierto y lleno de conocimientos, de preguntas, como tú dices. Yo me imagino cómo salió de la boca de Dios la respuesta. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Vamos a continuar este importante tema en el próximo capítulo.